Hola, buenas, bienvenidos al podcast Imparables por un tubo, el podcast de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia, en el que comentamos un montón de temas de interés sobre leucemias, linfomas y otros cánceres de la sangre. Estamos aquí en las oficinas del Globo de Barcelona, que nos han cedido muy amablemente este espacio, muchas gracias. Y luego también que este podcast va a estar apadrinado por Pfizer, que también agradecemos muchísimo su colaboración. Y vamos a hablar de un tema con dos personas. Cada una tiene una visión diferente, ¿no? de cada lado del espejo. Pero antes vamos a ver este vídeo que nos introduce un poco el tema. Pues yo estuve ingresada siempre en unidades para adultos, porque bueno, a mí me diagnosticaron justo 2 semanas antes de cumplir los 18 y la decisión fue esa. Y para mí fue muy difícil, ¿no? Porque yo compartía al final hospital de día con gente muy mayor, con gente de 80 años, 60, siempre me sacaba muchos años. Y para mí es muy importante que haya una unidad de adolescentes, un hueco para nosotros, porque creo que siempre podemos compartir inquietudes, gustos, miedos durante el cáncer, que hace falta compartir tu experiencia con gente de tu edad que esté pasando algo parecido o lo mismo. Ella es Lucía, ella tuvo un linfoma y, como habéis oído, fue tratada en una unidad de adultos. Hoy tenemos con nosotros, os doy la bienvenida, a la doctora Paula Pérez, oncóloga y una de las responsables, junto a la doctora Magdalena González, de la que es de momento la primera unidad de adolescentes con cáncer, en este caso cánceres sólidos, que hay en España, que está en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Bienvenida. Y estamos con Ares Santiago, que es una superviviente de una leucemia linfoblástica aguda, tratada en el mismo hospital, y que, bueno, vamos a hablar del cáncer en la adolescente, ¿no? Que es un tema un poco diferente, porque al final cuando oímos cáncer siempre pensamos en el adulto y infantil en el niño, pero hay esta franja intermedia. Para ponernos un poquito en materia, hay unos 14 millones de casos de cáncer en el mundo y solo un 1% afecta a menores de 25 años, ¿no? Todos nos podemos imaginar que un diagnóstico así llega mal, pero si estás en plena formación, en plena adolescencia, con intereses que no tienen nada que ver con un niño y con un adulto, pues llega diferente, por lo menos, ¿no? Existe esta unidad desde hace 2 años y medio, más o menos, pionera y pensada solo para este paciente adolescente. Explícanos un poquito por qué surgió esta necesidad, ¿no? Sí, bueno, es la primera unidad que integra conjuntamente la experiencia ¿no? de oncología o hematología, en este caso oncología médica, o sea, del adulto, y oncohematología pediátrica. Yo soy oncohematóloga pediátrica, ¿no? En España hay algunas unidades de adolescentes que al final son secciones dentro de la oncología pediátrica, ¿no? Este proyecto surge porque al final separar de una manera tan artificial como es el DNI, ¿no? Tener 18 años o no tener 18 años, o incluso pues muchas veces 16, ¿no? Que ya te tratan a veces en unidades de adultos, que eso, que no te cambia tu biología, pero cambie quiénes son tu equipo referente en una patología que, como has dicho, no es tan minoritaria y además tan variada, porque suponen menos del 1% del cáncer por debajo de 25 años, lo que nosotras atendemos en Vall d'Hebron son pacientes entre 15, 16 y 25 años, o sea, esta franja primera, que es tan infrecuente y con una gran variedad de diagnósticos, ¿no? Y que ya se vio, pues se conoce a nivel mundial que es una franja de edad en donde las mejoras en supervivencia son más lentas, porque las mejoras en los avances de la investigación son más lentos. Claro, permítame que te interrumpa, pero esto yo cuando vi este dato es alucinante, porque realmente tú ves las curvas de crecimiento de los cánceres infantiles, que bueno, unos mejor, unos peor, pero van incrementando, los de adultos, lógicamente también, y dices, bueno, los de los adolescentes y jóvenes tienen que ir mejor, ¿no? Porque son más jóvenes, y realmente el incremento no es el mismo en las leucemias, linfomas y algunos otros cánceres, ¿no? Astrocitoma, sarcoma de Ewing, Sí. etcétera, ¿no? En general es una población pues infraestudiada y con dificultad muchas veces para esos avances, pues con dificultad para el acceso a ensayos, a veces por la barrera artificial de ser mayor o menor de 18 años, o incluso de ser mayor o menor de 18 años y estar en una unidad pediátrica o en una unidad de adultos, porque si tienes 17 y estás en una unidad de adultos, seguramente los ensayos sean todos para mayores de 18, si tienes
llegas a cumplir más de los 18 y te has diagnosticado en una pediátrica, a lo mejor los ensayos ya no te cogen. Pues tú llegaste, Ares, en esta nebulosa con 16 y ¿qué pasó? ¿Llegó un día que te encuentras mal o cómo fue? Sí, yo empecé con mucho dolor en la parte lumbar. Hice fiebre y mi madre me llevó corriendo a urgencias al Arnau, porque yo anteriormente, antes del cáncer, yo había tenido una artritis séptica en la cadera, la cual pues me pasó la infección a la sangre y por la preocupación esa me llevó rápidamente al hospital. Y allí pues rápidamente me cogieron cultivos, me hicieron todo muy rápido y bueno, la espera fue un poco larga para mí porque estaba allí sola, de repente se llevaron a mi madre, yo veía que tardaba mucho Que era raro. y yo eso lo olí un poco raro. Pero bueno, ya cuando vi que supuestamente mi madre había ido al baño, pero le vi la cara, dije, aquí pasa algo Está el algo baño no ha raro. ido. No. Luego ya vi pasar a mi padre y dije, bueno, aquí pasa algo más. Y ya pues cuando entraron, ya como que me lo quisieron comunicar, pero me lo estaban comunicando de una manera que yo no entendía, porque lo estaban haciendo técnicamente con idioma médico y no conseguía entender nada. Que a mí me dijeron que me tenía que ir a Barcelona y yo pues ya estaba pensando, esto es algo muy malo. En ese momento ya me puse a llorar, intentando entender, pero no comprendía nada, hasta que pues el enfermero que me lo dijo se fue y ya pues le pregunté a mi padre, porque mi madre no podía hablar, y mi padre como pudo me lo dijo hasta que se puso a llorar. Yo pues fue un choque para mí, pero fue más que nada creo que el ver a mis padres tan mal, porque sobre todo a mi padre que nunca lo había visto llorar así, obviamente, pero yo la verdad que lo asimilé bastante rápido. Y te llevaron a Barcelona, ¿no? Rápidamente. Sí. Fue estar allí, me vinieron, me explicaron que pues la leucemia tenía cura y yo ahí como que dije, vale, A por ello. tiene cura, pues a por ello. Lo que pasa que yo, una preocupación que tenía era que me dijeron que me tenían que hacer una prueba Ujú. que sería punzarme o en El esternón. el esternón o en la médula. Y claro, yo eso me preocupaba porque estuve con la artritis séptica, costó diagnosticármela, estuve 4 meses con muchísimo dolor, que incluso dejé de comer, dejé de dormir, no podía por el dolor. Y claro, yo como que me llevé un trauma respecto a eso. Claro. Entonces, a mí lo que más me preocupaba era el pasar dolor. Yo no quería. Claro. Y de repente Y- llegas a Vall d'Hebron, entiendo que al principio pues te ingresan, los primeros ingresos son largos, ¿no? Pero claro, al final tú llevas a una unidad infantil, Mm, con niños pequeños, con decoraciones, ¿no? de unidad infantil. Ahora recientemente son nuevas y son chulísimas, pero claro, de golpe tú eras la única adolescente cuando llegaste a aquello que ves el ambiente, el entorno y dices, uff, todos son niños pequeños. Sí. Bueno, yo tuve suerte porque la primera compañera que tuve de habitación no era adolescente como yo, en plan tan mayor de 16 años, sino tenía 3 añitos, pero la verdad que me ayudó muchísimo porque ella me explicó también su caso, que era el mismo que el mío, tenía la misma leucemia que yo y la verdad me ayudó muchísimo, me explicó todo. Aparte ya también en urgencias cuando llegué ya me explicaron que la prueba me la iban a hacer sedada, que yo no iba a tener ningún tipo de dolor y yo allí ya me tranquilicé y dije, pues a por ello. Claro, Paula, de repente, pues es esto, atendéis un público que no hay tantos realmente, ¿no? Más de lo que Más de todos lo que nos quisiéramos, gustaría, evidentemente, pero al final los ambientes en los hospitales infantiles son muy infantiles realmente, ¿no? ¿Cómo Sí. podéis encajar este adolescente de pues, 14, 15, 16, 17, etcétera, en este ecosistema que también es verdad que es un ecosistema amable al final, ¿no? Sí. Pero no exactamente adecuado para ellos. Sí, bueno, yo creo que, o sea, ecosistemas si lo comparas, ¿no? Como contaba la otra chica, ¿no? Pues con el ecosistema de adultos,
pues un ambiente, vamos, con todo respeto, cariño y esto, pero un poco más hostil en ese sentido para un paciente joven, sobre todo porque la mayoría de pacientes ingresados o la mayoría de pacientes que están haciendo tratamiento pues son muy mayores. El ambiente pediátrico pues a veces se puede ver más infantilizado y a veces menos. Yo creo que al final lo que intentamos siempre, ¿no? Pues es o sea, intentar agruparlos, ¿no? Pues como bien ha contado Ares, ¿no? Pues que tu compañero de habitación pues sea también un Más o menos de adolescente tu o sea edad. joven. En ese sentido, por ejemplo, nosotros con la consulta, el hecho de que haya una consulta, que todos los pacientes que vienen son jóvenes, ¿no? Pueden tener 16, pueden tener 23, pues hace que, no sé, que veas que no eres el único, ¿no? Que creo que es importante. Y luego también hemos fomentado mucho el encuentro entre pacientes, pues empezando también talleres específicos para esta franja de edad, ¿no? De entre los 15 y los 25, con ayuda de fundaciones, como talleres de maquillaje, hemos hecho talleres de relajación, hemos hecho un ciclo sobre la autoestima, bueno, ejercicio físico, sexualidad, temas que a ellos les importan, búsqueda de trabajo, porque coges esa franja de todo, ¿no? De estoy empezando pues a tener mi primera pareja o a esto, Claro. como estoy buscando trabajo porque me ha pillado aquí acabando la carrera, ¿no? O haciendo entrevistas. Claro, al final los temazos no son los mismos que en el adulto ni en No. el niño. Yo creo que un tema muy importante también es, pienso, el grupo de amigos. Claro, tú de repente te vas a Barcelona y todo tu grupo de amigos, que es una edad en el que pues, el grupo de amigos tiene una importancia especialmente grande, ¿no? ¿Cómo se lo explicas a tus amigos o cómo reaccionan ellos? Pues me costó 2 días para decirlo, porque yo soy una persona muy directa, pero claro, sabía que era un tema sensible y pues lo tenía que decir de la mejor manera, entonces cogí por el grupo de WhatsApp que teníamos y pues les comenté que estaba en Barcelona, que estaba mal, en plan enferma, y que pues tenía que estar un tiempo allí y pues ahí me empezaron a preguntar que qué me pasaba y yo se lo dije claramente, tengo leucemia, cáncer en la sangre y pues algunos no supieron cómo reaccionar por lo que me dijeron, otros sí que lloraron, se quedaron como un poco impactados algunos, pero bueno, De todo, ¿no? de todo un poco, sí. Y luego está el tema, ¿no? Al final estáis en unas edades, ¿no? Que al final, pues la parte académica, pues, bueno, empieza a tener no solo la importancia, sino el volumen, ¿no? De exámenes, estudios, uno está en la ESO, bachillerato, quizás primero de un grado, de una carrera, etcétera, ¿no? Y esto también es un puntazo a tener en cuenta, es decir, cómo estas personas hoy en día, obviamente, pues con toda la infraestructura pues, digital, seguramente es un poco más fácil que hace algunas décadas ya, pero bueno, también es un reto realmente, ¿no? El Sí. cómo mantienen. Es un reto, bueno, no sé, Ares, cómo fue tu experiencia, ¿no? Pero desde luego, pues eso, ¿no? Como bien has dicho, tenemos de todo, desde acabando la ESO, ciclos, bachillerato. La cobertura para lo infantil está muy conseguida, ¿no? La continuidad académica cuando estás hasta educación, o sea, hasta completar la ESO, lo que es la educación obligatoria, pues hay un plan, bueno, tienen que darte atención, ¿no? Hay profesoras hospitalarias, se hace un plan con los institutos, con el colegio, para facilitar la continuidad. Después, pues el bachillerato, los ciclos, la universidad, queda Otra totalmente, nebulosa. es una nebulosa, ¿no? Queda totalmente dependiente de los recursos y de los buenos deseos también de los responsables de cada centro y de cada carrera, ¿no? Pues el adaptarse, el dar facilidades, el flexibilizar con los exámenes, el permitir, pues yo qué sé, cursar medio curso o incluso el permitir no tener que volver a repetir, el pagar las tasas si no has podido cursarlo ese año porque has estado Este es un hospitalizado, temazo, ¿no? porque este informe que tenemos aquí, que se llama Jóvenes y leucemia, lo hicimos hace un par de años, en el cual preguntamos a casi 400 personas que habían tenido leucemias o linfomas en estas edades, como adultos jóvenes, y más del 50%, o sea, la mitad, pausaron sus estudios durante una media de 1 año y 2 meses, o sea, bastante tiempo.
Y el 50% señalaba dificultades físicas para estudiar, concentración, etcétera. Bueno, supongo que también a nivel pues, de músculos, de estar mucho sentado, etcétera, ¿no? Y el 40% declaraban haber tenido que volver a pagar las tasas de matrículas, de examen, etcétera, lo cual probablemente pues no es ninguna cuestión de mala fe, sino que el sistema no está hecho para ellos, ¿no? Exacto. Entonces nunca hay cabida en ningún lado. Os voy a enseñar el vídeo de Victoria, que también es una superviviente de un cáncer en la sangre, y ella también nos explica un poco su experiencia respecto a los estudios. Hola, me llamo Victoria, tengo 19 años. Cuando tenía 11 años me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Pues, a ver, en este caso voy a hablar de la primera vez y de la segunda vez, con claro, soy doble. La primera vez sí que pude llevarlo más o menos bien, sin necesidad de ningún profesor, excepto de la profesora del hospital, que se puso en contacto con los profesores de mi colegio y lo pudimos llevar bastante bien. Estaba en sexto de primaria, por tanto no supuso mucho problema. Pero la segunda vez ya tenía 16 años, estaba en cuarto de la ESO y sí que necesitamos un poquito más de refuerzo en cuanto a profesores de la aula hospitalaria y porque, claro, luego ya iba a pasar a de bachillerato, entonces pues perder ese curso era muy importante para mi formación académica, por tanto pues necesitamos más ayuda y tanto los profesores de mi colegio como los profesores del aula como la profesora del hospital me dieron un trato estupendo y gracias a ellos soy la persona que soy y puedo formarme de la forma que me estoy formando sin perder ningún año de mi vida. Bueno, es un caso pues que funcionó bien, pero al final es esto, ¿no? La buena fe de muchos intentando pues que esa persona pues no pierda curso, se pueda presentar a los exámenes, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue en tu caso, Ares, el tema colegio? En mi caso el tema colegio no resultó un inconveniente porque básicamente yo lo tuve que dejar cuando me pasó lo de la artritis séptica porque fue demasiado para mí mentalmente, no estaba nada bien y por salud mental y bienestar en general decidí dejarlo, bueno, no, estuve obligada a dejarlo, pero sí había empezado primero de bachillerato, pero nada, duré 3 semanas y me apareció todo. Y ya una vez me operaron, estaba bien y todo, un mes después me dieron la noticia y ya ahí dije, pues me centro en yo estar bien, en mi salud, en curarme y luego ya, pues... Bueno, y ahora estás estudiando, contanos un poquito. Ahora, bueno, el año pasado hice un ciclo medio de técnico auxiliar de enfermería y pues súper bien, me lo saqué, era de un año. Hice prácticas en el Arnau, vi muchas cosas, me gustó muchísimo. Y este año estoy haciendo un ciclo superior de imagen por diagnóstico y también muy chulo, bastante complicado, pero si lo llevas todo el día bien. Pero es muy interesante de ver, la verdad, y de hacer. Sois muchos, ya te lo he dicho, son muchos los expacientes que después deciden formarse en profesiones sanitarias, ¿eh? Un poco quizás para devolver un poco lo que, ¿no? Y participar y colaborar. Sí. Sí. Muy bien. Como que se te hace más cercano, más amable. Bueno, Y más interesante, sí. luego hay otros temas, ¿no? De lo que hemos dicho, la atención integral, o sea, no solo el puro tratamiento, la pura quimio, las decisiones, ¿no? Hablabas tú de temas de sexualidad, etcétera, ¿no? Y en este informe que hicimos también era uno de los temas estrella. Realmente, pues mira, el 80 y pico % consideraba que los temas de sexualidad les importaban realmente y era un tema un poco tabú, ¿no? Y luego también la posible pérdida de la fertilidad, que entiendo que con 16, 18, pues probablemente no te planteas tener hijos en ese momento, pero sí que, bueno, es un tema que dices, bueno, es que a lo mejor algún día querré y a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo lo enfocáis estos temas? Lo afrontamos sobre todo desde la claridad, la sencillez, la información. A veces es difícil porque es verdad que ante un diagnóstico de tanto impacto como es tener un cáncer siendo tan joven, pues bueno, te hablan de los efectos secundarios de la quimio y realmente lo único que escuchas es que se te va a caer el pelo, ¿no? Pero bueno, es importante, ¿no? Explicarles lo que va a pasar en todo momento, ¿no? Cómo se van a encontrar a corto plazo y también a largo plazo, pues los riesgos un poco que tienen, ¿no? Y bueno, desde la consulta sí que consideramos, porque es una de las demandas de los jóvenes, además muy universal, ¿no? Que ofrecer
cuando se pueda, pues técnicas de preservación de la fertilidad, ¿no? Pero la verdad es que a cualquier paciente que tenga un riesgo significativo de que se vaya a ver afectado por el tratamiento, pues se lo ofrecemos, e incluso si a veces clínicamente es imposible, pues sí que somos francos con ellos, decirle, mira, esto es así, ¿no? Pero pues hay que ahora mismo, explicarlo. pues no sé, estás en o sea, a veces hay cosas ¿no? que impera la supervivencia, pero en general la verdad es que tenemos muy buenos circuitos de preservación de la fertilidad, tanto para chicos como para chicas, también con técnicas, pues al final en las chicas con técnicas que se han desarrollado por pediatría, como son la preservación de corteza ovárica, que te permite en algunos pacientes incluso haber empezado la quimioterapia y ofrecerse después, o que es una técnica más rápida que la preservación de ovocitos, ¿no? Que se desarrolló en las niñas por no haberse desarrollado y no poder hacer preservación de cogida de óvulos, y que, bueno, gracias a la unidad también lo ofrecemos a veces a pacientes que son mayores de edad, ¿no? Los adultos nunca habían escuchado esta técnica, ¿no? Pero dices, es que no da tiempo, ¿no? Para esto sí da tiempo, ¿no? O es que hemos de empezar urgente. Bueno, esto se puede haber puesto un primer ciclo, ¿no? Y te da una ventana de oportunidad para unos pacientes, sobre todo más linfoma de Hodgkin, por ejemplo, en cánceres, porque en leucemias es más difícil el tema de los tejidos, se prefiere la preservación de ovocitos por seguridad. Pero bueno, que sí que lo hablamos, lo afrontamos, y luego eso, es un ambiente, al final yo creo que como médico que te especializas en esta población, pues vas entendiendo su lenguaje, ¿no? Y se genera un clima de confianza que favorece mucho la comunicación, ¿no? Tanto con la familia como con el propio paciente, y bueno, eres capaz de adaptarte a sus necesidades, ¿no? A veces ya los ves venir, ¿no? Pues ahora en Navidad, pues los ves venir. ¿Qué me vas a preguntar? Si puedes beber en Nochebuena, en Año Nuevo, ¿no? Pues dices, bueno, pues claro, son preguntas que si tienes menos de 18, pues no te la harán tan directamente. Bueno, también yo creo que influye que tú en este caso, o el doctor de Ares, también sois jóvenes, entonces quizás se genera más, bueno, no me dará tanta vergüenza preguntarle esto, lo otro, ¿no? Pero sí, claro, o sea, al final a lo mejor uno de los temas de esa persona es, ¿puedo tener relaciones con mi novia? Claro. O puedo tomarme una copa en Navidad y bueno, pues hay que respetarlo, es importante y hay que poder preguntarlo, ¿no? Exacto, hay que hacerlo en las condiciones más seguras, o sea que lo mejor es que lo pregunte. Deseable. Sí. Después hay otro tema que también salió en el informe y a mí, ostras, me parece un dominó realmente, pero 7 de cada 10 cuidadores, que en estos casos pues son vuestros padres, porque es, bueno, un padre, los dos, o como esté formada la familia, ¿no? Pero claro, estas personas, padres, madres, etcétera, tienen que modificar su horario, o sea, al final es un dominó que no solo te afecta a ti, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? Claro, de repente tú tienes hermanos, ¿cómo se organizó la familia? Pues a ver, mi madre estuvo conmigo en todo momento en Barcelona, tanto en el hospital como en los chuclis donde nos alojemos durante los meses que duraba el tratamiento. Sí que es verdad que hubo una fase donde pude ir a casa, iba turnando de ir a Barcelona al hospital, hacer la quimio y volver. Claro, puntualicemos que tú vives a 2 horas de Sí. Barcelona, vives en Lleida. En Lleida. Y bueno, básicamente mi madre estaba allí conmigo, los fines de semana bajaba mi padre con mi hermano o mi hermana, porque los dos no podían venir. Pero bueno, se hacía lo que se podía, mi padre estaba allí con mis hermanos, también ayudaba a mi abuela. ¿Tu padre o tu madre tuvieron que dejar de trabajar para poder acompañarte? No, Pudieron porque compaginarlo. Sí, pudieron compaginar todo. Sí, sí. Bueno, en muchos casos a veces, pues, sobre todo pues los horarios, los hermanos pequeños o hermanos mayores y los desplazamientos, porque hay muchas personas en los grandes hospitales de referencia que vienen de lejos o de muy lejos realmente, ¿no? Con las circunstancias que tienen. Exacto, sí, en este nivel social, nuevamente, ¿no? Pues la pediatría lo tiene más trabajado, ¿no? Y sí que desde hace, no sé deciros, pero más de 10 años, ¿no? Pues existe en España el derecho a una baja remunerada para uno de los progenitores por cuidado de un menor con diagnóstico grave, y entre los que se incluye el cáncer. Pero de nuevo aquí los jóvenes pues quedan a veces fuera de ¿no? Y entonces si te has diagnosticado con 17 y 11 meses, tu madre o tu padre puede pedirse esta baja, y si te has diagnosticado con 18 y un día, lo tienes muy complicado, ¿no? Y al final,
bueno, probablemente todos los pacientes que tienen un cáncer pues necesitan del Apoyo. acompañamiento de un progenitor, pero en estas edades ya no es solo es el cuidado médico y el cuidado ¿no? más biológico, es el cuidado también emocional, ¿no? De que tienes también una vulnerabilidad que aunque evidentemente seas el principal afectado, ¿no? Y el que tiene derecho a toda la información y todo sea contigo, pero necesitas muchas veces tener al lado a alguien que te acompañe y te dé acompañe. soporte, ¿no? Bueno, para Bueno, estar en por eso esas también los decisiones, equipos ¿no? integrales donde hay trabajadores sociales Exacto. también, donde hay psicólogos también. Sí, en eso, claro, en eso la verdad es que estamos, o sea, la unidad de Vallebrón ha salido gracias al apoyo de AFA, ¿no? Que al final todo el soporte psicosocial es gracias a las asociaciones, fundaciones, en este caso las asociaciones de padres, son los que lo han proporcionado a nivel del cáncer infantil. Y cuando les contamos este proyecto, pues la verdad es que les encantó, ¿no? Y enseguida quisieron apoyarlo ampliando toda su cobertura a pacientes hasta los 26 años, ¿no? Y han incluido pues eso, que ahora tenemos figuras específicas de trabajador social, de neuropsicología, y ahora próximamente se va a incorporar una neuropsicóloga, una psicooncóloga, perdón, para eso, ¿no? Para poder dar atención como antes de la catástrofe, ¿no? Antes de que haya el negro, problema, sí. ¿no? Pues de entrada, ¿no? De entrada poder irles a ofrecer y, claro, decirles a todas las familias, mira, te va a llamar el trabajador social, mira, tenéis la oportunidad de ver a la psicóloga, te puede atender a ti, te puede atender a tus padres, puede atender a tus hermanos, que es una atención, bueno, muy global y que... Bueno, que Bueno, se apoya necesita a y la que familia, necesitas porque al tener final esos recursos, sí. enferma a la familia entera, Exacto. ¿no? Sí. En tu caso, Ares, tú lo llevaste muy bien. Sí. Tiraste millas, pero claro, también es verdad que hay un reto importante que es cuando, bueno, ya está el tratamiento, ¿eh? Bueno, ahora ya puedes volver a tu vida normal. Ahí supongo que es como, bueno, ¿qué vida normal? Sí, allí yo me hice muchas preguntas, sobre todo respecto a la comida, porque yo echaba muchísimo menos, por ejemplo, mojar el pan en la yema del huevo, es lo que más echa de menos, y la carne un poco hecha. Pero la verdad que yo pregunté en todo momento, sobre todo a Pablo, que es con el que, digamos, más Tu confianza hematólogo. sí, cogí. Y pues yo todo lo preguntaba, todo. Todo, me quería asegurar de todo, lo que podía hacer y lo que no, pero yo me adapté bastante bien. Al principio sí que me decían, pues, sitios con mucha gente, pues, no. En plan, si son abiertos sí, pero si son cerrados, mascarilla. Pero ¿cómo lo Em, compaginas esto con tener 17 en ese momento, 16, 17 y tener amigos pues que salen de fiesta, que quedan, tal? ¿Cómo lo llevabas esto? Lo llevaba bastante bien porque yo priorizaba mi salud antes que salir de fiesta, porque quieras o no, los amigos si quieren te pueden ver en la calle. Totalmente. No hace falta salir de fiesta, no hace falta... Se pueden hacer muchos otros planes que no conlleven estar en un sitio cerrado. Y yo la verdad eso lo llevaba Lo bastante podías bien. adaptar bien y Sí, sí. muy bien lo llevabas, me parece a mí. Y claro, vosotros a nivel de aspecto médico, ¿no? Esta vuelta también a la vida normal, ¿cómo lo encaráis? Porque claro, es un poco, bueno, venga, ahora viene esa revisión, que también entiendo que muchas veces también luego es convivir con el miedo, ¿no? De, ay, no quiero recaer, ay, la revisión cómo va a ir, los días antes, ay, 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 ¿no? Bueno, yo creo que el seguimiento los jóvenes tienen dos fases, ¿no? La primera es esta gestión de la ansiedad, de la vuelta a la vida normal, ¿no? Que intentamos, ¿no? Pues en la medida de lo posible también que sea lo más normalizado durante el tratamiento posible, ¿no? Y eso, pues está adaptándote mucho al tipo de tratamiento, pero intentando potenciar eso, ¿no? Mantener bastante actividad. Pero después, claro, la gestión del miedo pues es difícil, ¿no? Y al final es validar, es reconocer que eso es así, que lo que te pasa es súper normal, que si el tratamiento es difícil, que el post-tratamiento es mucho más difícil, porque al final en el tratamiento, y muchas veces nos lo dicen los propios pacientes o las propias familias, ¿no? Tú cuando estás ahí tienes miedo, pero te sientes arropado, contenido, ¿no? Porque hay un plan, hay muchas visitas, hay muchos controles y de repente te veo en un mes o te veo en 3 meses, ¿no? Y de repente eso es más peligroso, ¿no? Y entonces hay que reconocerlo, hay que adelantarte, explicar que va a ser así, ¿no? Dar la disponibilidad de que cualquier cosa te pueden contactar.
que al final es una cosa buena que no les hagas venir antes, ¿no? Pero mucha la accesibilidad de decir, pero estamos aquí, o sea, ¿no? No Bueno, te quiero lo ver, hemos- no por no querer verte, ¿no? Sino porque para ti lo mejor es no verme, ¿no? Y luego el seguimiento siempre tiene una fase segunda, ¿no? Bueno, en esta fase primera pues es ese acompañamiento, ¿no? Y algunos de los talleres que hemos hecho ha ido dirigido a esto, a justo técnicas de relajación un poco para ayudar a cómo llevo los días pre-visita o pre-pruebas. Y luego está la segunda parte, ¿no? Que es cuando han pasado 2, 3, 4 años, que también tenemos muchos chicos jóvenes, ¿no? Y entonces ya estás empezando la universidad o estás empezando a trabajar y entonces pues el cáncer ya no es importante, ¿no? O sea, la verdad es que en ese momento, aunque parezca mentira, el cáncer ya no es importante, ¿no? Y a veces cuesta la adherencia, ¿no? La continuidad del seguimiento, ¿no? Y yo pienso, creo que necesitan ahí más que nada un médico especializado en esta población para asumir, oye, que lo que hace no es por, no sé, ¿no? O No es sea, por fastidiarle, no es que por te tienes que hacer fastidiar, alguna ¿no? revisión, ¿no? Sí, no, y como médicos, ¿no? Que no es que no venga y sea súper consciente, ¿no? Que es que su momento biológico es así, a veces no vienen y tienes que saber, no decir, ya me llamará, no, es que está en una edad muy, bueno, muy vulnerable, ¿no? Y tienes que llamar, ay, es que tenía exámenes, ay, es que me han hecho una entrevista de trabajo, es que he empezado a trabajar, no puedo faltar, es como, no pasa nada, te lo vuelvo a citar, ¿no? Bueno, Pero montar al final tienes es que estar adaptado a claro, esa población, yo digo esto. reto pendiente también el acompañamiento del largo superviviente, ¿no? Exacto. En toda su transición vital al final. Pues mira, antes de preguntarle a Ares que nos explique un poco cómo es su vida ahora, os voy a enseñar también unos testimonios de ánimo para cualquier persona que nos esté viendo, que tenga un hijo, una hija adolescente o que sea el propio paciente. Pues oye, se sale, aquí está Ares. Cada vez hay más mejoras en los hospitales. Yo creo que cada vez habrá más unidades especializadas, seguro que a nivel también clínico y del resto de especialidades, más integral. Y bueno, os voy a enseñar estos vídeos, a ver qué tal, cómo lo veis. Que no puede dejar de comer, tiene que tener mucha fuerza y dentro de todo lo posible que se lo pase bien. Yo siempre digo que lo importante es la cabeza. Tuve la suerte de que mi primer médico en Cartagena me dijo que la enfermedad, el querer superarla, el 70% está en la cabeza y el 30% está en el cuerpo. Y ese 30% realmente lo hacen los médicos. Al chico o a la chica que lo acaban de diagnosticar le diría que tenga paciencia, que es un proceso complicado, que es duro, que va a pasarlo mal, que va a tener dolores, que va a querer llorar, pero que confíe en los médicos y que trate de estar lo más fuerte posible emocionalmente, porque eso ayuda mucho a sobrellevar la enfermedad. Como me decía mi doctora, y es una frase que a mí me salvó prácticamente la vida, esto es solo un paréntesis que va a acabar cerrándose. Mucho ánimo, mucha fuerza. Es verdad que hay días muy difíciles, es verdad que hay momentos muy duros, pero hay que tirar siempre para adelante. Y el día que nos hundimos, que sea para hundirnos del todo, pero para coger impulso y seguir con ganas, seguir con fuerza y visualizando, ¿no? Ese cierre del paréntesis y volver a retomar nuestra vida. Así que ánimo, fuerza, que todo va a salir bien. ¿Tú has cerrado ya este paréntesis más o menos? ¿Estás en ello? Sí, estoy en ello, pero sí. ¿Qué le dirías tú a una persona que le acaben de diagnosticar? ¿Qué máximo consejo? Pues lo que han dicho ellos básicamente, que sobre todo mentalmente intentes estar súper positivos porque parece que no, pero la actitud es muy importante. A mí en mi caso me ayudó muchísimo, en todo momento estuve positiva, aunque hay ratos de todo, obviamente. Bueno, obviamente. Pero sobre todo eso, estar positiva, apoyarse con los familiares, amigos, lo que tengan más cercano y para adelante. Genial. Pues mira, siempre acabamos igual los podcasts con una pregunta que no sé si os habéis preparado o no, porque es un poco así, es si tuvieras que estar en aislamiento, Ares lo ha vivido, ¿qué 3 cosas que te llevarías o qué cosa te llevarías seguro? Yo libros. Tú libros. Yo libros. Lo tienes clarísimo. Sí. ¿Y tú, Paula? Yo
Pues parecido. La verdad es que he pensado que me llevaría el iPad, porque ahí tengo libros, porque ahí puedo hacer FaceTime y llamar a gente, y porque ahí puedo escuchar música. Genial. ¿Cómo han cambiado las cosas con las nuevas tecnologías? Porque antes ya son duros los aislamientos como para no tener esa ventanita al exterior. Pues os agradezco muchísimo vuestra compañía y que hayáis venido a compartir este tema, que espero que nos podamos ver en el futuro para hablar de las grandes mejoras en las unidades de adolescentes en este país. Y nada, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias. Pues nada, despedimos este podcast agradeciendo de nuevo el apadrinamiento de Pfizer y la cesión de este espacio tan bonito por parte de Globo. Y os recordamos que nos podéis seguir en redes sociales, que el podcast lo vais a encontrar tanto en YouTube, en el YouTube de la Fundación Josep Carreras, como en iVoox, en las plataformas de podcast más importantes, más tradicionales, en Amazon, en Apple Podcast y en Spotify. O sea que seguimos imparables por un tubo. Muchas gracias.